María Elena Galguera González. Estudios: licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, así como en Derecho Civil por el Instituto de Ciencias Jurídicas, doctora en Derecho Civil por la Universidad Tepantlato. En el Instituto de Estudios Judiciales asistió al curso de mesas redondas para el análisis de las reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y al Código de Comercio, diplomado de Derecho Procesal Constitucional en la misma institución, en coordinación con el Colegio de Secretarios de Estudio y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Participó como ponente en el Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal. Actividades académicas. Ha impartido clases en la Universidad Tecnológica de México en las materias de Derecho Civil, Contratos Civiles, Derecho Mercantil, Títulos y Operaciones de Crédito, entre otras. En la Universidad Intercontinental, la materia de Derecho Procesal Civil, y en la Universidad Tepantlato, las materias de Derecho Procesal Civil, Seminario de Práctica Civil, Derecho Mercantil y Contratos. Publicaciones. Ha publicado temas jurídicos de amparo y medio ambiente, el libro intitulado Votos y Conferencias, 2003, así como resúmenes de sentencias jurídicas en materia ambiental, 2003. Entre sus numerosos artículos editados se encuentran la responsabilidad extracontractual del Estado mexicano, la protección jurídica de la biodiversidad, la eficiencia del laudo arbitral emitido por un órgano de la administración pública, responsabilidad del Estado por daños causados a particulares, el conflicto revolucionario de 1910 y el debate legislativo. Distinciones. Recibió la presea Tepantlato del Mérito al Servidor Público en 2006. Actividades laborales. Entre los cargos que ha ocupado se encuentran conciliadora en la Procuraduría Federal del Consumidor, jueza de primera instancia en el Juzgado 25º de lo Civil y jueza de primera instancia en el Juzgado Primero de lo Civil, donde labora actualmente. Providencias precautorias en el juicio ejecutivo mercantil. Las providencias precautorias son un tema poco explorado en nuestro derecho procesal. ¿Por qué poco explorado? Porque tenían no una buena reputación dentro de los jueces, dentro del sistema judicial, no se veían con mucho agrado por la responsabilidad que implicaban para el juez y por el riesgo que se llevaba por el actor en cuanto a que tenía que garantizar la providencia con una cantidad. Finalmente, las providencias ahora se han modificado para que estén más accesibles, para que los litigantes desde el inicio o antes de iniciar el juicio puedan estar en condiciones de garantizar el éxito de su demanda. Es decir, la ejecución, que como decía la magistrada, a veces se torna lo más difícil y lo más largo dentro del juicio. Podemos llegar a la sentencia definitiva en 1 año o en 2, pero la ejecución, aún con garantías, es tardada. Pero bueno, finalmente, si hay una garantía previamente constituida, pues eso nos da la certeza del éxito de nuestra demanda y de poderle dar los resultados a las personas para las cuales litigamos, para las cuales servimos. ¿Por qué? Porque la gente no ve nuestro trabajo, ni de los litigantes, ni de los jueces, ni de los magistrados, porque nuestro trabajo es cerrado. El cliente, el justiciable, pues sabe que hay un expediente, que se lleva tiempo, que hay muchos trámites, pero no es como un ingeniero, un constructor que se va viendo cuando levanta cada uno de los tabiques, cada uno de los ladrillos. Nuestro trabajo no se ve. Y realmente el éxito de nuestro trabajo es cuando le restituimos al justiciable aquel derecho que no podía tener, que no accedía. ¿Sí? Ese es el éxito del litigante, el dar resultados
Entonces, para efecto de que el litigante dé resultados, pues últimamente se han tratado de abrir aquellas formas de garantizar el éxito de una demanda con el cobro de la suma que se requiere o con la persecución del bien que se quiere alcanzar. Esto nos hace hacer un análisis de los artículos en donde se encuentran las providencias precautorias dentro del Código de Comercio. Empezamos por el artículo 1168, en donde nos dice que en los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias previstas en este código, y que son básicamente dos: la radicación de persona, cuando hubiera el temor fundado de que se ausente o se oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Esa medida únicamente tiene efectos previstos en el artículo 1173 de ese mismo código, que son que esa persona que debe responder por la demanda deje a una persona debidamente expensada para los juicios y para que esté facultado a atender el juicio. No es un arraigo. Parte de la reforma fue cambiar los términos de las providencias precautorias. Y para no confundir la palabra arraigo, porque sonaba arraigo penal, pues simple y sencillamente el legislador escogió la palabra radicación. ¿Sí? Es decir, radicarlo, ubicarlo en el lugar del juicio. Esto no implica detenerlo, sino simple y sencillamente que no se ausente del lugar del juicio sin dejar a un representante debidamente expensado, es decir, dándole las facultades para comparecer a juicio y debidamente expensado en cuanto a los gastos que hubiera que llevar a cabo. Eso es la única finalidad de la radicación de persona. Y la segunda providencia precautoria, que es la más solicitada, originalmente decíamos el embargo de bienes. Bueno, pues este tema se cambió por la retención de bienes, porque finalmente esta retención va a ser provisional hasta en tanto que tengamos la cantidad líquida en sentencia o bien el auto de ejecución en un juicio ejecutivo mercantil. ¿Cómo va a ser esto? Ahorita procederemos a explicarlo. Primero vamos viendo qué son las providencias precautorias. Por la doctrina están consideradas como las medidas de seguridad que la ley le concede a un acreedor para que pueda hacer valer en juicio sus derechos. Algunos destacados juristas como Rafael de Pina, en su libro de Derecho Mercantil, las consideran como las resoluciones judiciales destinadas a garantizar la eficacia de la sentencia que se dicta en un proceso, tales como el arraigo o el secuestro de bienes. La naturaleza jurídica de las providencias consiste en aquellos actos procesales que puede solicitar el actor o el futuro actor en un juicio mercantil, para obtener una garantía que le permita hacer efectiva, como ya dijimos, la ejecución de la sentencia, así como la eficacia del derecho de quien teme fundadamente que su deudor sea insolvente al enajenar, ocultar o dilapidar bienes de su propiedad o bien se ausente del lugar del juicio, haciendo ineficaz una sentencia que lo condene a cumplir una obligación. Por ende, tales providencias tienen el propósito de permitir al actor el aseguramiento de sus intereses cuando éste no cuenta con un medio eficaz que de inicio le permita garantizar las resultas del juicio. Pero la duración de tales medidas siempre estará limitadas al tiempo en que se supedite el juicio, hasta el dictado de la sentencia definitiva ejecutoriada. En efecto, tienen por objeto impedir que el deudor eluda el cumplimiento de sus obligaciones que resultan materia del juicio que se ha promovido o que se intenta promover en su contra, y en ellas no se discuten los derechos que en el negocio de fondo puedan existir, sino simplemente la providencia asegura el efectivo cumplimiento de la condena que se llegue a decretar sin que de ninguna manera se prejuzgue al respecto. Es decir, el que haya una medida de seguridad
seguridad. No implica que le vamos a dar al actor la razón. El demandado puede hacer valer sus excepciones, sus defensas, puede acreditarlas y ganar el juicio. Entonces, esta es una medida de seguridad que de ninguna manera trasciende ni afecta al fondo del negocio. Y así lo ha definido ya la Suprema Corte en su tesis de providencias precautorias de cuál es la naturaleza de ellas. Ahora, con la última reforma al Código de Comercio publicada el 10 de enero del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, como ya dijimos, se sustituyeron los términos para diferenciar en el caso del secuestro que no se trata de un embargo definitivo, sino de una simple retención precautoria de bienes, que hasta en tanto no exista la sentencia, tiene el carácter de provisional. Y en el caso del arraigo, pues esta figura se encuentra prevista en la legislación penal, la palabra arraigo, y por lo tanto se cambió por la erradicación de persona, que de ninguna manera tiene una connotación penal. Igualmente, la reforma en cita redujo a 2 los supuestos bajo los cuales se pueden decretar judicialmente las providencias. En tratándose de acciones reales, cuando exista temor fundado de que los bienes que garantizan una obligación o aquellos sobre los que se ejercita la acción real puedan disponerse, ocultarse, dilapidarse, enajenarse o resulten insuficientes. Por su parte, tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tenga otros bienes que aquellos en los cuales debe practicarse la providencia y exista temor fundado de que el deudor los disponga, oculte, dilapide o enajene. De la misma manera, se regula que en caso de que los bienes a retener consisten en dinero en efectivo o depósito en instituciones de crédito u otros bienes fungibles, nace la presunción legal de que existe el riesgo que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, con la única salvedad que el deudor otorgue garantía por el monto del adeudo. E incluso se prevé expresamente la posibilidad de que se inscriba tal retención de bienes en el registro público, si aquellos bienes son susceptibles de inscripción ante el ente registral. Esto es muy importante porque al proveer el legislador al litigante de un medio efectivo de aseguramiento, solo con la manifestación bajo protesta de decir verdad, de que tiene temor fundado, de que los bienes que se encuentran en las cuentas bancarias o de acreedores se puedan disponer o se puedan ocultar, dilapidar por parte del demandado, abre realmente una puerta al litigante, porque ya no tendrá, como antes, que acreditar en la necesidad de la medida con testigos o con documentos, porque antes pedían 3 testigos para acreditar que efectivamente había el temor de que se dilapidaran los bienes. Y cada testigo de repente daba una versión distinta. ¿Y a quiénes llevaba de testigo aquel que promovía la providencia? Pues a los mismos empleados del acreedor. Entonces, pues era muy subjetivo el análisis que se tenía que hacer respecto de estos testigos, que a veces coordinaban, a veces decían lo mismo, en fin, decían, bueno, es que yo vi que tenía en la casa fulanita de tal, que es de él, un anuncio que decía en venta. Y pues el hecho de que dijera un anuncio en venta, pues para algunos no era una suficiente prueba como para ordenar una medida de estas. Ahora, ¿qué es lo que sucedía o qué es lo que sucede con los embargos sobre las cuentas cuando se traban, por ejemplo, en un juicio ejecutivo mercantil? Obviamente, después de que se diligencie el auto de execuendo, pues primero se requiere de pago, después se procede a señalar los bienes para el embargo, primero el demandado, luego el actor, y por último se emplaza. Los 3 actos son en la misma diligencia.
y queda perfectamente emplazado y embargado el deudor. Pero ¿qué sucede cuando sale el abogado y el acreedor muy contento porque ya logró embargar bienes? ¿Sí? Y es más, señaló para embargo las cuentas que tuvieran los bancos. ¿Sí? Y si ya nos ha facilitado la Corte y la propia legislación un sinfín de medidas que antes no teníamos. Por ejemplo, antes para embargar una cuenta se requería saber qué número de cuenta, en qué banco. ¿Sí? Porque de lo contrario, si no se identificaba la cuenta, no procedía el embargo. Estos límites, estas barreras se han abierto, porque ahora basta que el acreedor señale para embargo las cuentas de banco que tengan por inversiones, de cheques, de dinero, en todos y cada uno de los bancos que integran nuestro sistema financiero. Y basta un oficio a la Comisión Nacional Bancaria para que ésta proceda a hacerte el conocimiento de todos los bancos que hay una retención, que hay un embargo. Luego entonces, pues, la litigante, si ya además de poder señalar indistintamente que se embargan las cuentas, se le abre la posibilidad de que sin necesidad de llevar testigos o de probar de alguna manera su temor fundado de que se disponga de bienes como el dinero que está en los bancos y que es facilísimo disponer de él y trasladarlo a otra cuenta, más ahora con las transferencias bancarias, pues le abre la puerta al acreedor de realmente resguardar o de realmente garantizar el éxito de su demanda. ¿Por qué? Porque las providencias precautorias se llevan a cabo sin la citación del deudor. Es decir, el deudor no se entera porque el juez, cuando viene la solicitud de providencias precautorias pidiéndole la retención de cuentas de dinero en el sistema financiero mexicano o de algunos acreedores, claro, ahorita vamos a hablar sobre el tema de que tiene que tener una cantidad cierta y líquida en dinero. Tenemos que saber de qué se trata, qué vamos a garantizar, ¿sí? Pero ese es el documento base de la acción en las providencias. Pero eso se exigía antes, además de los testigos y además de otras pruebas que implicaran el temor fundado que se tenía de la dilapidación o el ocultamiento de los bienes. Ahora basta la simple manifestación bajo protesta de decir verdad, de que se tiene ese temor fundado, de que se dispongan de esos bienes, se oculten o se dilapiden. Y esto hace que de entrada el juzgador, en el auto de admisión de las providencias, decrete la retención de esos bienes y ordene girar el oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Seguros. ¿Sí? Y la comisión de inmediato. Es más, ahora va a haber un sistema en el cual desde el juzgado, una vez que se esté dictando el auto en donde se está ordenando el embargo o la retención precautoria de bienes, el mismo juzgador le dará informes a la Comisión Nacional Bancaria y ese embargo o esa retención quedará debidamente notificada. ¿Por qué? Porque les digo que lo más difícil dentro de un juicio es la ejecución. Ya tenemos la sentencia, ¿sí? Ahora ¿con qué cobramos? ¿Sí? Y de repente le piden al juzgador que investigue, ¿verdad? Quieren que el juzgador fuera investigador y que gire oficios para ver dónde tiene bienes. Y eso desgraciadamente no podemos hacerlo. Nosotros como jueces tenemos la necesidad de que el litigante, el justiciable, nos allegue los elementos de garantía para que nosotros podamos llevar a cabo el aseguramiento de esos bienes o de esos dineros y garantizar el éxito de la demanda.
pero no podemos nosotros buscar oficiosamente bienes. Eso nos está prohibido. Acuérdense que nosotros no podemos hacer pesquisas. Y por lo tanto, el litigante, el justiciable, es el que se halla en esa desventaja de dónde encuentro bienes. Y no solamente pasa lo siguiente, en los contratos de crédito o en los reconocimientos de adeudo o simplemente hasta en un contrato de cuota litis, en donde se señala la cantidad que por honorarios se ha fijado por las partes, y para los propios litigantes de repente pues ya llevaron el asunto, ya ganaron el asunto, y cuando ven pues el cliente ya les revocó el mandato, y cuando ven pues el cliente ya no les quiere pagar los honorarios, ¿sí? Y dirán ustedes, pues, ¿qué es lo que tiene el litigante? Pues un contrato de cuota litis. Pues sí, pero ese contrato de cuota litis pues obviamente lo que tiene es la cantidad que se tenía que generar por honorarios. Sin embargo, ¿qué pasa? Llega con su demanda, se emplaza al demandado, y les pongo un ejemplo en un asunto en donde llevaba un juicio laboral unos 8 años de unos empleados del Seguro Social que fueron despedidos injustamente. Se obtuvo un laudo favorable por el despacho, por los profesionistas del contrato de cuota litis, y pues lo seguían peleando, ¿sí? Y bueno, ustedes saben la dificultad que implica de repente cobrarle a organismos públicos. Ahora se ha convertido realmente en una tarea más difícil que a veces cobrarle a los particulares. Luego entonces, pues de repente los abogados se dan cuenta que ya los revocaron, y de repente se enteran que el Seguro Social ya llegó a un convenio con los trabajadores, porque tenían el laudo ganado, pero no se había podido ejecutar. Entonces ya tenían su demanda en curso. ¿Pero qué hicieron? ¿Cómo le hicieron? Pensando en que si el Seguro Social pagaba a los trabajadores, ya ellos estaban revocados. ¿Cuándo los volví a ver? Pues nunca, ¿verdad? En su vida los iban a volver a ver. Y entonces, pues, ¿qué promovieron? Por la naturaleza de su documento base de la acción, no tenía ninguna posibilidad de ejecución, porque todavía estaba en procedimiento su juicio. ¿Qué promovieron? Pues unas providencias precautorias. ¿Sí? Y ahí sí tuvieron que probar que iba a haber un convenio, que ya se había presentado ante la Junta un convenio. Pero pues eso fue simplemente pedir que se girara un oficio a la Junta para efectivamente la Junta nos manifestara al juzgado si había ese convenio. Contestaron que sí. Entonces de inmediato se ordenó la retención del dinero que a cada uno de los trabajadores se le había señalado dentro del contrato de cuota litis, y se pudo retener la cantidad. Entonces el Seguro Social tuvo que retener esa cantidad, y la sentencia definitiva se dictó, salió condenatoria. Claro, está en apelación, después tendrá que seguir, si lo hacen valer, en el juicio de amparo, pero esta cantidad estará retenida hasta las resultas definitivas del juicio. Y con ello, pues ya se aseguró el éxito de la demanda. Y fíjense, es un asunto totalmente ajeno a las cuestiones que normalmente vemos en las precautorias. ¿Por qué? Porque generalmente en las providencias precautorias lo que nosotros vemos es que celebran contratos de crédito, generalmente.
generalmente son adeudos. Y ahora se han puesto muy de moda, porque con esta facilidad del bajo protesta, decir verdad, dictar el auto de retención de las cuentas bancarias, bueno, pues hasta los que tienen títulos ejecutivos las han usado. Al principio todos los jueces nos vimos renuentes, porque decíamos, a ver, tu banco, tienes tu contrato de crédito, tu certificado del contador del banco, obvio tienes título ejecutivo, tu banco tienes tu pagaré. Entonces, ¿cómo es que vienes a solicitar unas providencias precautorias cuando tienes el título ejecutivo que te permite trabar un embargo de entrada en tu juicio? Y entonces todo el mundo les decíamos que no, la gran mayoría de los jueces. Decíamos, no, tú tienes tu vía ejecutiva y tú tienes que irte a tu vía ejecutiva. Y en las salas nos decían, efectivamente tiene título ejecutivo. No, porque la finalidad de la providencia, tal y como está peticionada, lo que quiere es la retención de bienes. Y la retención de bienes es lo mismo que el embargo precautorio que se traba dentro del auto de execuendo con el que inicia el juicio ejecutivo. Pues si tiene la vía. Pues sí, pero ¿qué creen? Que en el amparo nos dijeron, ¿y qué les importa que tenga la vía ejecutiva? ¿A ustedes como qué les late? Pues si tiene la vía ejecutiva, ¿y por qué no va a tener la vía de providencias? ¿Qué se lo impide? Te está dando el documento base, te está probando que hay una cantidad líquida en dinero, ¿sí? Y te está manifestando, conforme a la reforma, que tiene el temor fundado de que se dispongan, se oculten y se dilapiden ese dinero que tienen las cuentas bancarias. Y esa presunción, si bien es cierto que es juris tantum, admite prueba en contra, pero ya será materia de cuando venga en la reclamación el demandado, no de entrada por nosotros, ¿sí? Luego, pues nos dijeron que no estábamos en lo correcto y que finalmente nosotros no podíamos prejuzgar si tenía que irse a la vía ejecutiva o si tenía que irse a la providencia precautoria. Y pues de ahí en adelante pues resulta que se han vuelto pues cotidianas las providencias precautorias. Ahora, no solamente los bancos piden la retención de las cuentas, también piden el aseguramiento de garantías inmobiliarias que les dejan los justiciables, los demandados. Y finalmente, si nosotros tenemos la certeza de la existencia de la deuda y de que esas garantías o de que esos inmuebles fueron señalados como garantía, pues lo que nos piden es la inscripción en el registro público, pues tampoco se les puede negar, porque finalmente son las mismas garantías que el deudor dio afectas al pago del crédito, ¿sí? Y la inscripción en el registro público crea prelación. Luego entonces, pues tampoco se les puede negar. Aunque yo ahí difiero un poco, yo ahí sí de repente digo, bueno, ¿por qué no me prueban que esas garantías inmobiliarias tienen el temor fundado de que se dilapiden, se vendan, ¿no? Se le transfieran a otra persona? Sin embargo, en el criterio de nuestras autoridades judiciales federales, pues dicen que finalmente si también fueron señaladas como garantía por el propio deudor, pues ningún daño hacemos si se inscriben en el registro público. Ningún daño. Porque finalmente el deudor.
el deudor tiene que dejar una garantía. No crean que el embargo nada más ya se da así. En el primer auto sí se ordena la retención de bienes, pero también se señala una garantía que el acreedor tiene que exhibir ante el juez, que la puede exhibir en billete de depósito, la puede exhibir con fianza, la puede exhibir, en billete de depósito o con hipoteca, con garantización, con bienes inmuebles. Sin embargo, todo el mundo lo garantiza con billete de depósito o con fianza, porque las cantidades generalmente son altas. Otra innovación que el legislador introdujo dentro de las providencias precautorias es que esa garantía sea asequible. Es decir, que el justiciable tenga accesibilidad para pagar esa cantidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor el juez decretaba la providencia precautoria, la retención de bienes, pero le ponía casi el 100% del valor de lo que se estaba pidiendo. ¿Sí? O sea, bueno, pues sí, para garantizar los daños y perjuicios, ¿qué tal si es mucho, no? El daño que causó. Entonces, pues, ponían unas garantías enormes, lo cual pues hacía que la providencia de todas maneras no tuviera efectos, no tuviera eficacia. Entonces, además de la garantía, el legislador le dice: juez, fíjate que esa garantía sea asequible. Es decir, que el justiciable tenga la capacidad de exhibírtela para que no le denegues la justicia que viene a hacerte valer. ¿Sí? Porque en el sistema financiero, lo que más vemos nosotros, pues son deudas incobrables, ¿no? Y de repente créditos millonarios que dan los bancos y pues no hay forma de cobrar, por lo menos no hay forma de hacerlo rápidamente y con eficacia. Y esto pues obviamente no produce inversión en México. Estas reformas finalmente obedecen a la capacidad del crédito, de la recuperación del crédito que necesitan los bancos, los inversionistas, la gente que mueve el dinero, que tiene inversiones, que mueve la economía del país. ¿Por qué? Porque ese es el objeto del derecho mercantil, que la economía esté en constante movimiento, que el dinero ruede. ¿Para qué? Para que vaya creando progreso, para que la gente mejore, para que se construyan empresas, para que haya más empleos para la gente nueva. En fin, el corazón de esta reforma es simple y sencillamente la eficacia del sistema judicial. Eso es lo que pretende la providencia precautoria. El éxito de las demandas que promueven los justiciables. ¿Por qué? Porque hasta en tratados internacionales estamos obligados nosotros a garantizar el efectivo acceso a la justicia. Por ejemplo, la Corte Americana de Derechos Humanos determinó el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, entre otras responsabilidades del Estado, debe garantizar los medios para ejecutar las condenas y las sentencias definitivas emitidas por autoridad competente para proteger efectivamente los derechos declarados o reconocidos, como por ejemplo el caso Baena Ricardo y otros contra Panamá. Entonces, si vemos que del análisis del derecho fundamental a la tutela judicial tiene el mismo alcance, tanto en el pleno constitucional como en el de la convencionalidad, debe protegerse realmente los derechos involucrados con garantías suficientes y por medio de esta legislación vigente, cuya intención final es la de proteger el derecho fundamental en forma efectiva. Por tanto,
debe concluirse que las providencias no violentan y sí resguardan los derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución política, sobre todo en el contenido del artículo 17, en el que se establece el derecho de toda persona para acudir a los tribunales en los que se les administre justicia pronta, completa e imparcial. Ahora bien, aquí viene un tema interesante. Ya vimos en el artículo 1168 que dice que los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias. Hay una diferencia entre la providencia precautoria, que ya vimos que es retención de bienes y radicación de persona, y las medidas cautelares. Estas medidas cautelares están en los artículos 384 a 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Originalmente nuestra Corte había dicho que en materia mercantil únicamente había dos providencias precautorias, o dos formas de asegurar los bienes, con el embargo y con el arraigo, y nada más, y era jurisprudencia. Y cuando el justiciable nos venía a decir, oye, pero mira, yo no quiero que lo embargues ni que lo radiques, ¿no? Yo lo que quiero es que me conserves la materia del juicio. Porque si no me conservas la materia del juicio, ¿de qué me sirve? ¿De qué me va a servir al final? Necesito que me la conserves. Y entonces, pues esta tesis de jurisprudencia decía que no, que nada más en materia mercantil había embargo, había arraigo y punto y se acabó. Dicen, oye, pero el Código de Procedimientos Civiles Federales es supletorio al Código de Comercio. Ah, sí, pero la figura no se contempla. Y el artículo decía, solo son providencias precautorias, el embargo y el arraigo, vámonos. Entonces el legislador le puso medidas cautelares. Y con esto abrió la puertecita, porque la institución ya está considerada dentro del Código de Comercio. Y acuérdense que para que haya supletoriedad, la institución que se va a suplir tiene que existir en la legislación que no lo tiene. ¿Sí? O sea, si bien es cierto que en el Código de Comercio no se prevén las medidas cautelares como tales, no menos cierto es que el Código de Procedimientos Civiles Federal sí las prevé, y entonces lo que vamos a hacer es que al tener la palabrita medidas cautelares ya nos abrieron la puerta y entonces se puede. Y esto dio origen entonces a que la Corte se pronunciara y emitiera una tesis que dice providencias precautorias en materia mercantil cuando la solicitud de la medida no se funde en los casos que prevé el artículo 1168 del Código de Comercio, la restricción contenida en el artículo 1171 de la misma ley para dictarlas no impide la aplicación supletoria de las medidas de aseguramiento previstas en los numerales 384 a 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles, abandono parcial de la tesis primera, bla, 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 bla. Quiere decir que entonces ahora sí nos pueden decir que quieren una medida cautelar y sí podemos pasar a aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, porque ya es una contradicción de tesis. Es la 415 del 2012. Y ya tenemos contradicción de tesis que para nosotros es totalmente obligatoria. Entonces, cada vez que nos pidan una medida cautelar, y sobre todo para asegurar la materia del juicio, la conservación de la materia del juicio, pues tendremos que pensarlo muy seriamente, porque de verdad sí es necesario en ocasiones. Les pongo un ejemplo. Resulta que hay una licitación en determinado estado de la República en la que se van a construir 37 kilómetros de carretera. El Estado saca la licitación, hay una compañía constructora, la gana, pero esos 37 kilómetros van a implicar que la empresa tenga que
endrogarse, tenga que endeudarse con varias instituciones de crédito por una cantidad realmente grande de dinero. El construir una carretera pues no es nada barato ni nada sencillo. Y obtiene que Banobras, obtiene que otro crédito, Banorte creo, le presten cantidades verdaderamente altas, pero muy altas. Algo así como 5,000, no eran 5,000, una cantidad exagerada, más de 500 millones de pesos, mucho más, no recuerdo la cantidad. Y entonces, pues resulta que esta constructora tiene un término para llevar a cabo su encomienda. Empieza a construir la carretera, todo le sale maravilloso, se crea un fideicomiso que a la vez es fuente de pago, conforme al avance de la obra de la carretera, se están dando las partidas, pues no deja de ser un contrato de obra. Entonces, por cada avance de obra, pues el gobierno va pagándole a la constructora, y la constructora fielmente le hace pago a sus acreedores, a los bancos. Son cantidades millonarias. Y resulta que en este fideicomiso, los bancos como garantía le exigieron a la constructora que en caso de incumplimiento con alguno de los términos del contrato, sobre todo con la mora en la entrega, en la fecha de entrega de la carretera, el propio fideicomiso tendría facultades para hacer suyas las acciones y la propiedad completa de la constructora. Es decir, cobrábanse a lo chino. Sí, pero comprometido. Bueno, pero la constructora no reparó en esta situación porque simple y sencillamente estaba constreñida a cumplir los términos del contrato. Déjenme decirles que llevaban 34 kilómetros de los 37 que tenían que construir y estaban muy en tiempo. Y de repente pasan por un lugar en donde queda cerca un centro ceremonial otomí, a donde muchas de las personas que viven cerca de ahí llegan todavía, porque ahí están sus antecedentes, ahí llevaban a cabo sus ceremonias y sus tradiciones. Y resulta que la carretera va a pasar por un cerrito, que es el cerrito que los lleva al centro ceremonial. Entonces los pobladores de ahí, cuidando su centro ceremonial, pues van e interponen un juicio de amparo. ¿Y qué creen? Que se concede la suspensión provisional. ¿Sí? Para que no, mientras se resuelve el juicio de amparo, no se lleve a cabo la construcción en esos 3 kilómetros. ¿Y qué sucede? Se deja de construir, el avance de la obra, obviamente los dineros ya no fluyen, obviamente pues el fideicomiso en cualquier momento puede hacer incurrir en mora, o sea, le notifica al deudor: oye, tienes tantas horas o tantos días para hacerme el pago, o de lo contrario procedo a hacer efectivas mis garantías. ¿Sí? Bastaba que lo declararan en mora. Entonces, con justa razón viene y demanda: oye, yo no tengo la culpa, este es un caso fortuito, es una fuerza mayor. Yo no estoy incurriendo en mora y yo no quiero que me hagan efectivas las garantías. ¿Por qué? Porque me van a dejar sin mi empresa cuando yo no soy responsable de que en esos 3 kilómetros no pueda yo, por autoridad judicial, concluir mi obra. Entonces viene obviamente y pide como medida cautelar que durante el juicio
y hasta el dictado de la sentencia no se lleve a cabo la ejecución de la garantía. Hasta en tanto se resuelva si fue caso fortuito o no el hecho de que no hubiera podido cumplir con toda fidelidad del contrato. Y ahí está la medida cautelar. Y esto asegura que el objeto de la demanda no se pierda. ¿Por qué? Porque de hacer efectiva la garantía, pues ya qué caso tiene de que digamos que efectivamente no fue su responsabilidad porque fue un caso fortuito, un caso de fuerza mayor. Porque además de eso, ni siquiera se sabe cuál será el resultado del juicio de amparo, ni cuánto se pudiera llegar a tardar. Entonces ya se pueden dar las medidas cautelares, que son muy delicadas, es así para que vean, yo creo que los jueces las pensamos 20 veces y las volvemos a repensar. ¿Por qué? Porque nos podemos exceder. Y obviamente ante el exceso alguna ventaja le damos a alguna parte y nosotros no podemos romper el equilibrio procesal. Sin embargo, la posibilidad de las medidas cautelares en los juicios mercantiles ya está descrita, ya está posibilitada. Y hay contradicción de tesis que nos obliga a poder dar. Y ya hay la pauta dentro del Código de Comercio que nos permite llegar. Finalmente, lo toral ya lo vimos, que es el medio de providencias precautorias para efecto de lograr garantizar la demanda. Ahora bien, ¿qué pasa con la radicación de persona? También está prevista en el artículo 1171 y dice, si la petición de radicación de persona se presenta antes de promover la demanda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, que sea el que solicite deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar esa medida y que se podrá probar mediante documentos o testigos idóneos, ya no exige 3, nada más exige testigos idóneos, obviamente tiene que ser más de 2 o más. Sí, porque el testigo singular no, dice testigos, entonces habla en plural, quiere decir que por lo menos son 2 testigos. Dice que el promovente debe garantizar el pago de daños y perjuicios que se generen si no se presenta la demanda. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante. Aquí también, para la radicación de persona, le dijeron al juez, obséquiala, pero no la limites poniendo una garantía que no pueda ser posibilitada para el justiciable. Por lo tanto, de este precepto se desprende que pueden existir 2 momentos en los que se puede pedir la radicación de una persona. Antes de interponer la demanda, en el que además de asumir la carga de la prueba con documentos o testigos idóneos, deberá el solicitante garantizar el pago de los posibles daños y perjuicios que se pudieran generar, para el caso de que no se presentara la demanda, siendo que el juez debe determinar prudentemente, en función de la información que se le allegue, el monto de la garantía, imponiéndole al juzgador la obligación de hacerla asequible para el peticionario, evitándose con ello que se haga nugatorio el derecho a una eficaz ejecución de sentencia, fijando como monto de la garantía una cantidad en dinero que el actor no tuviera posibilidad de exhibir para obtener la medida, cuidando en todo momento que tampoco resulte insuficiente para que en su caso se resarzan los posibles daños y perjuicios que el decreto de la medida pudiera irrogar al afectado. Ahora, si la radicación de persona se pide al tiempo de presentar la demanda, bastará la petición del actor y el otorgamiento de la garantía a que se refiere el artículo anterior para que se decrete y se haga al demandado la correspondiente notificación. Ya la volvieron a poner fácil. Si lo pido antes de interponer la demanda, tengo que probar. Si lo pido al momento de interponer la demanda, nada más garantizo daños y perjuicios. No tengo que probar nada, ¿eh? Y esto no, así no era. Antes, para pedir la radicación de una persona,
No, hombre, había que llevar pruebas y pruebas. Y pobre de aquel juez que se atreviera a obsequiarla, porque generalmente la piden contra actores, contra políticos, gente del espectáculo, gente que obviamente todo mundo conoce, y que el hecho de que se le limite la salida al extranjero, pues le puede causar un montón de problemas, ¿sí? Entonces, sobre todo este tipo de providencias precautorias, hasta no hace mucho tiempo, y yo creo que a veces aún todavía, se les conoce como los sacajueces. Sí, cómo no, digo, es un riesgo, a pesar de que la radicación de personas solamente se limita a exigirle al demandado que designe una persona, un representante debidamente expensado para el juicio. Esto, en tanto que el demandado viene y hace que efectivamente le prueba al juez que dejó a esa persona debidamente expensada, hace que el juez gire oficios y que prácticamente le cierre las fronteras al demandado. Y no hace mucho se lo aplicaron a un cronista de deportes, que ya no quiso seguir con la empresa televisiva en la que estaba, y entonces la empresa televisiva pues simple y sencillamente lo demandó y pidió la radicación de persona. Y el problema es que este cronista ya tenía contrato en Estados Unidos con otra televisora, pero tenía que estar allá, ¿no? Entonces, en lo que se llega y se otorga el poder a una persona para que comparezca al juicio y se le otorguen las facultades y bla, 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 pues el otro ya tenía fronteras cerradas y no podía llegar, ¿sí? Entonces, pues aunque fueran 2 o 3 días, ¿qué tal que el otro tenía que estar al otro día en Estados Unidos? Pues ya con eso no podía, ¿sí? Y entonces fíjense ahora, basta que se peticione al interponer la demanda para que radiquemos a una persona. Y aquí sí, yo sería de la idea de que, bueno, pues está complicado, ¿no? Sobre todo para personas públicas. Sin embargo, pues así lo puso el legislador, ¿sí? Y aquí, pues la garantía, pues sí, debemos entender que también debe ser asequible, pero también debemos entender que si se trata de una figura pública, de un artista o de alguien que trabaja frecuentemente en el extranjero, sí debemos ser un poquito más rigurosos con la garantía, porque esto puede implicar la rescisión de un contrato en donde tuviera que presentarse el artista. Entonces aquí sí, yo diría que por prudencia la asequibilidad se proporcionara menos, ¿no? Por el riesgo, sobre todo. Ahora bien, en todos los casos, la radicación de la persona, como ya le dije, nada más se reduce a prevenir al demandado para que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado para responder de las resultas del juicio. Ese es el problema. Yo le voy a dar facultades para que comparezca al juicio, para que todo, pero el expensamiento, es decir, el dejarlo con suficiente capacidad económica para responder a las resultas del juicio, es lo que se complica. ¿Por qué? Porque ¿cómo le pruebo al juez que esta persona a la que ya le di facultades para instruir, para comparecer a juicio y hacer valer todas mis defensas, también pueda, en su caso, pagar la condena del juicio? Eso es lo realmente complicado. Por eso no es fácil probarle este extremo al juez, ¿sí? Porque entonces, ¿cómo le haríamos? Tendríamos que probar que ya le habilité una firma en mi cuenta de cheques. Digo, ustedes como litigantes tendrán las ideas, nosotros pues estaremos para recibirlas y pensarlas, pero ahí hay la diferencia entre el litigante y el juzgador. El litigante es el creativo,
El litigante es el que sabe cómo exponerle al juez los hechos de la demanda o cómo pedirle determinadas cosas. Y el juez es el que revisa. El juez es el que piensa si efectivamente pudiera o no proceder, pero siempre parte de la base de la creatividad del litigante, ¿sí? En base a lo que el legislador abre o cierra de repente. Porque, por ejemplo, a mí siempre me ha quedado la duda, y yo hace muchos años dicté alguna providencia precautoria respecto de un avión. Y entonces yo decía, bueno, yo ordeno que se trabe embargo sobre el avión, pero tengo que mandar a mi actuario a donde está físicamente el avión para que vea que efectivamente existe. Porque había una tesis que decía que para que el embargo fuera válido, el actuario, al hacer la traba, debía tener los bienes, cuando se trataba de bienes tangibles, a la vista, ¿no? Entonces, en el auto se ordena el embargo, pero decía yo, bueno, ¿y la traba? ¿Cómo se lleva a cabo la traba? ¿Teniendo a la vista el bien mueble? Pues yo digo que si se trata de bienes muebles, sí debe operar que el actuario lo tenga a la vista. ¿Por qué? Porque solo así voy a tener la prueba de la existencia del bien que se está reteniendo. ¿Sí? Pero en ese caso nada más. Si se trata de cuentas bancarias, no. Si se trata de inmuebles, tampoco. ¿Sí? Porque esos basta señalar su existencia y ya se corroborarán o por la institución de crédito correspondiente o por la existencia en el registro público de la propiedad a favor del demandado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede si el radicado quebranta la providencia? Bueno, dice el artículo 74 que será castigado con la pena que señala el Código Penal respectivo para el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad pública, sin perjuicio de ser compelido por los medios de apremio que corresponden a volver al lugar del juicio. Pues que serían multas, un arresto, ¿no? Pero finalmente, pues ya comete un delito. Ahora, la sanción, pues únicamente el delito de desobediencia, que de ninguna manera implica una privación de la libertad, ni mucho menos la suspensión del procedimiento en el juicio mercantil, porque el juzgador en materia civil o mercantil carece de la facultad de privar de la libertad por la consumación de un delito. De ahí que cobra razón la última reforma a este precepto, al haber sustituido el término arraigo, que resulta de la figura jurídica eminentemente de carácter penal, por el de erradicación de persona. Y entonces, pues lo que habrá que hacer es que el mismo juez le dará vista al Ministerio Público para que éste se aboque a la investigación del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad pública y sea éste el que en su caso determine el ejercicio de la acción penal por ese delito, sin menoscabo de que agoten los medios de apremio que tiene el juez previstos en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles para que el deudor regrese al lugar del juicio. Pero bueno, entonces hay tesis al respecto, la desobediencia a un mandato legítimo, el delito. Ahora bien, en cuanto a la retención de bienes, el juez debe observar ahora los requisitos que se vuelven indispensables para que el justiciable tenga pleno acceso a la tutela judicial. Para lo cual, en el escrito en que se pida la providencia, debe justificar la existencia de un crédito líquido y exigible, expresando con toda precisión el valor de la prestación o cosa que reclama, además de manifestar, bajo protesta de decir verdad y en forma clara, las razones de las cuales deriva su temor fundado respecto de los bienes materia de garantía o aquellos sobre los que se vaya a ejercitar la acción real, que puedan ser ocultados,
dilapidados, dispuestos, destinados a un fin determinado o enajenados. Asimismo, si considera la insuficiencia de los bienes para garantizar el adeudo y debe acreditarlo con un avalúo o las documentales que así lo prueben. De la misma suerte, cuando se trate de acciones personales, deberá manifestar el solicitante bajo protesta, decir verdad, que el deudor no tiene otros bienes conocidos, sino aquellos que señalan para que sean retenidos, e igualmente expresar las razones en las que funde su temor de que el deudor las oculte, dilapide o enajene, siendo el único caso de excepción que esos bienes consistan en dinero en efectivo o en depósito de instituciones de crédito o de otros bienes fungibles, debiendo solicitar que se fije una garantía en forma prudente e informada y, como ya dije, asequible al actor, para prevenir los posibles daños y perjuicios. Esto en el caso de que se omita interponer en el plazo la demanda, o bien porque la sentencia definitiva absuelva al demandado. No hemos hablado, o a mí se me ha escapado decir, que estas providencias se pueden promover en 3 momentos. Se pueden promover antes del juicio y generalmente se pueden promover ante el juez donde se entienda que tiene más bienes el demandado, o inclusive a veces simple y sencillamente ante un juez al que recurra el actor, ¿sí? Para que éste trabe la retención de bienes. ¿Por qué? Porque tiene forma de pedirlo antes de iniciar el juicio. Y si el juez le obsequia la retención de los bienes, el juez ordenará esa retención. ¿Y qué va a suceder después? Bueno, que una vez que se ejecute la providencia, es decir, que ya el juez tenga conocimiento de que efectivamente ya los bancos retuvieron el dinero o los bienes fueron inscritos en el registro público de la propiedad, entonces tiene 3 días el actor para interponer su demanda, pero 3 días para interponerla ante el juez competente, y ahí sí tiene que ser por razón de materia, de materia siempre, de territorio, ¿sí?, de cuantía. Luego entonces el juez competente va a ser ante quien se radique el juicio. Y el juez de la providencia, una vez que se entere de la radicación de la demanda a través del escrito en el que se pruebe que se presentó, entonces podrá remitirle las constancias de la providencia precautoria al juez que conozca del juicio principal, porque el juez competente es al que le corresponde la demanda. Y aquí no opera de quién conoció primero. ¿Por qué? Porque ese conocimiento, acuérdense que nace del emplazamiento. Entonces el juez que va a emplazar necesariamente es el del juicio principal, no el de las providencias. En las providencias, finalmente, el actor no se las va a hacer del conocimiento al demandado. El demandado se va a hacer sabedor de las providencias cuando venga a pedirle al juez que le sustituya la garantía, ¿sí? Bien depositando, consignando el valor de lo reclamado o la cosa que es materia de la acción real, o dando fianza o garantizando con bienes inmuebles. Sí, que esta garantía yo pienso que pues solamente pudiera consistir en una hipoteca, y a mí me queda la duda de que había una tesis muy antigua hace mucho tiempo que decía que el juez nunca podía permitir la sustitución de un embargo de dinero por el de una fianza. Entonces ahora, si tenemos nosotros retenidos dineros, cantidades de dineros que además es lo primero que se embarga, ¿sí?, ¿cómo le vamos a permitir al demandado sustituirnos ese dinero en efectivo por una fianza? Bueno, pues finalmente ahí está la posibilidad, y la Corte últimamente no se ha pronunciado respecto de esta sustitución de garantía.
¿Y por qué les interesa a los demandados que se levanten los embargos sobre las cuentas bancarias? Pues muy sencillo, porque no le pueden pagar ni a sus trabajadores ni a sus proveedores. Entonces, terrible, porque los podemos hacer incurrir en mora. ¿Sí? Y ahí está la preocupación del juzgador, cuando diga, bueno, pues es que, ok, yo te embargo todas las cuentas, debes un montón de millones, pero ¿qué va a pasar con tu empresa? Entonces, cuando comparezca el demandado o el posible demandado y nos diga, oye, sí, te garantizo con una fianza o te garantizo con bienes inmuebles, pues ahí tendrá el juzgador que valorar si efectivamente esto es posible o no. Y previo a esa petición habrá que darle vista al actor para que él nos manifieste, ¿verdad? Que obviamente el actor o el posible actor pues no va a querer la sustitución. Va a decir, oye, pues si tengo el dinero retenido, ¿cómo me ofreces una fianza? Pero entonces ahí sí entrará el criterio del juzgador diciendo, bueno, demandado, dime cuál es tu cuenta de nómina. A lo mejor no te levanto todo, pero dime cuál es la cuenta en donde está la nómina o con la que tú pagas la nómina para podértela levantar y que no incorras en incumplimiento en el pago de los trabajadores. No sé, se me ocurre, porque finalmente ahí hay una laguna todavía. ¿Sí? Y el legislador dejó esa posibilidad, cuando ya la Corte hace muchos años se había pronunciado que en los embargos no se aceptaba, cuando eran de dinero, una garantía distinta, porque obviamente menoscababa el tipo de garantía que tenía originalmente el actor. Si no es lo mismo tener el dinero en una cuenta bancaria retenido por el banco a tener una fianza que todavía hay que ir a hacer efectiva a juicio, definitivamente, ¿no? Pero pues ahí está la tesis. Y tenemos una tesis que dice providencias precautorias, garantías en efectivo, es ilegal su fijación para levantar embargo. Dice el artículo 1180 del Código de Comercio, se desprende que no se llevará a cabo la providencia precautoria o bien se levantará la que se hubiera decretado en los casos en que el demandado A. consigne el valor objeto de lo reclamado, B. dé fianza bastante a juicio del juez, C. pruebe tener bienes bastantes para responder el éxito de la demanda. Por tanto, debe concluirse que es ilegal la resolución del juez en la que le fija una garantía consistente en depósito en efectivo para levantar la providencia, en razón de estar en franca contravención a lo establecido con este precepto. Y esta tesis es de 1988. ¿Sí? Pero también hay otra donde dice las providencias precautorias, la extensión de la fianza, tanto para levantar el embargo practicado como para lograr que no se ejecute el decretado, está sujeta al criterio del juzgador. Dice, dado que el numeral 1180 del Código de Comercio previene si el demandado consigna el valor del objeto reclamado, da fianza bastante o prueba tener bienes suficientes, no se llevará a cabo la providencia o se levantará la que se hubiera dictado. Se estima que el precepto prevé 3 diferentes hipótesis para lograr que no se ejecute la providencia, lo que se deduce del simple hecho de que son totalmente distintos los 3 supuestos del dispositivo que se mencionan. Pues en efecto, mientras que el primero alude a una consignación ante la autoridad judicial, el segundo se refiere a una garantía y el tercero a demostrar una circunstancia. Por tanto, procede concluir que tratándose del segundo de los casos, o sea el relativo a la fianza, su fijación queda sujeta al criterio del juzgador, toda vez que de lo contrario la propia ley hubiera establecido la forma de cuantificar el monto de la garantía. Quiere decir que si se fija fianza, el juez puede dictarla o puede decretarla por una cantidad mucho mayor a la que es materia de la providencia. ¿Sí? O sea, acuérdense que el embargo siempre se traba hasta en donde se requiera para garantizar el cobro, ¿sí?
pero finalmente con el embargo, con la fianza, bueno, pues no nada más va la cantidad líquida, sino cuánto ésta pudiera progresar en cuanto a intereses. Entonces el juzgador tiene que fijar el monto de esa fianza. Y yo pienso que no nada más en la cantidad que líquida y exigible, sino es una suma mayor a ella por lo que la deuda pudiera incrementarse. Pero bueno, aquí también hay una laguna, ¿no? ¿Cómo debe el juzgador? ¿A qué prudente criterio debe recurrir para no romper el delgado hilo de la equidad procesal? Y hacer, como decía el legislador, asequible la garantía al justiciable. Ahora, nosotros decíamos que hay 3 momentos para interponer la precautoria. El primero, que ya vimos, que es antes de interponer la demanda. Y que se tiene, una vez ejecutada la providencia, 3 días para presentarla. El segundo caso es cuando se solicita al mismo tiempo que la demanda. Es decir, hasta en el mismo, pues si ustedes quieren, escrito inicial de demanda, ¿sí? Y el tercero es cuando se presenta posteriormente a la demanda. En este último caso se tiene que promover como un incidente por cuerda separada. Porque acuérdense que no se le da acceso al demandado. Y cuando se presenta juntamente con la demanda, primero se ejecuta la providencia y después se emplaza al deudor. Pero finalmente en el primer caso, acuérdense, los 3 días para ejecutar para presentar la demanda son una vez ejecutada la garantía. No 3 días naturales después de que se fija la fianza, ni 3 días después de que se giran los oficios al registro o a la Comisión Nacional Bancaria, sino una vez que ya tiene constancia el juez de que están asegurados los bienes, corren los 3 días, ¿sí? Y obviamente si el posible actor no le prueba al juez que ya presentó la demanda, pues el juez de oficio tiene que revocar la providencia y dejar sin efecto la radicación de persona o la retención de bienes. Ahora bien, que el artículo 1178 dice: ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este código. Del análisis del precepto en comento, debemos distinguir que aun y cuando la medida se pide iniciado el juicio mercantil, el demandado no debe ser citado ni enterado, ni al recibir las pruebas, ni mucho menos para hacerle saber que se dictará una providencia, ya que ello pondría en riesgo la eficacia de la medida y debe de entenderse que primero debe perfeccionarse la retención de bienes y después se notifica personalmente al demandado la resolución que decrete la medida precautoria. Otra reforma más es aquella que dice en el artículo 1179 que una vez ordenada la radicación de persona o practicada la retención de bienes y en su caso presentada la solicitud de inscripción de este en el registro público correspondiente, se concederán 3 días al afectado para que manifieste lo que a su derecho convenga. O sea, ya que está ejecutada la medida, entonces sí le notificamos al demandado, para que dentro de los 3 días a que nosotros le notifiquemos, comparezca para manifestar lo que a su derecho convenga. Si el demandado consigna el valor objeto reclamado, da fianza o garantiza, se levantará la providencia que se hubiera dictado. Solamente con estas 3 hipótesis, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en las providencias? No se admite excepción alguna en ellas, salvo lo previsto
en el segundo párrafo del artículo anterior. O sea, solamente que se dé garantía, que se consigne el objeto, se puede levantar la providencia. Porque dice, no hay excepciones, no te admito ninguna excepción. O me garantizas, consignándome el valor de la demanda, o me exhibes póliza, o me pruebas que tienes bienes suficientes inmuebles, o no te levanto la garantía, no te levanto la medida. Ahora, si el juicio hubiera de seguirse en el lugar en el que se dictó la providencia, entonces el que la pide debe presentarla, el que pidió la providencia debe presentar dentro de los 3 días siguientes la demanda. Pero si el juicio principal debe seguirse en otro lugar, el juez aumenta 3 días, a los 3 días señalados, los que resulten de acuerdo al último párrafo del artículo 1075, que son 200 kilómetros. No, un día por cada 200 kilómetros o fracción que exceda de 100. Es decir, que sí incrementa los días que le dan al que promovió las providencias, si el juez que debe conocer de la demanda principal no es el mismo al que le pidió la providencia precautoria. Ahora bien, ya dijimos que si el promovente no presenta la demanda dentro de estos 3 días, el juez de oficio, sin petición de parte, el juez de oficio la tiene que revocar. Ahora bien, ¿qué recurso hay contra una providencia que decreta, una resolución que decreta una providencia precautoria? Bueno, pues procede el recurso de apelación de tramitación inmediata, pero en el efecto devolutivo. Es decir, el embargo sigue trabado. La retención de bienes sigue vigente. Y, obviamente, en términos del Código de Comercio, se tramitará la apelación. Ahora, sin perjuicio de esto, la persona contra quien se haya dictado una providencia puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, pero cuando ocurra un hecho superviniente. Y ahí es a donde entramos en problemas, porque si el que sufre la medida del presunto demandado o el ya demandado viene y me dice, oye juez, levanta los embargos sobre tal o cual cuenta, qué sé yo, pues porque con esa le pago a mis proveedores, porque con esa le pago a mis empleados, pues eso no es un hecho superviniente. ¿Qué hecho superviniente previó el legislador? Pues no sé, tal vez que ya hubiera hecho un paro, ¿no? Pero aquí no hay forma de que aleguen en este artículo la posibilidad de levantar los embargos porque tienen cuentas pendientes o porque tienen obligaciones laborales. No cabe la restricción. Pudiera ser, pero la deuda de cuando tiene que ser un hecho superviniente. Y una deuda con el fisco implica que esta se generó desde hace tiempo. Bueno, también se me ocurre que se hubiera podido dar un laudo, ¿no? Un laudo en materia laboral posterior a la traba de la retención. Y decirme, oye, tengo que pagarle a mis trabajadores, mira, me demandaron. No. Y finalmente, pues son trabajadores, son derechos preferenciales. Que ya en varias ocasiones se han pronunciado los tribunales federales respecto de que aun y cuando los trabajadores tienen derechos preferentes para asistir a los juicios civiles y mercantiles, cuando ellos tienen a su favor un laudo, un crédito emitido en laudo, tienen primero
que venir a hacer valer sus derechos con una tercería excluyente de preferencia, a pesar de que efectivamente sus créditos son preferentes, porque el procedimiento civil pues tiene sus reglas y tiene sus formalidades. ¿Y quién es el primero que tiene la preferencia de cobrar en un juicio? Pues el que lo intentó, ¿sí? Es el acreedor natural en un juicio. Entonces, no puede un trabajador simple y sencillamente venir a decir, oye, a mí págame primero, cuando el acreedor natural del juicio tuvo que llevar todo hasta la ejecución de sentencia. Y el trabajador simple y sencillamente, oye, págame a mí primero porque yo soy trabajador. Pues no. Ya se pronunció la Suprema Corte que aún en el caso de que tenga laudo favorable, tienen que venir los trabajadores en tercería excluyente de dominio, de preferencia. Y tiene que acreditar porque el que tiene el derecho natural para cobrar en la ejecución de un juicio es el actor, puesto que él ha instado a la justicia para lograr la eficacia de su demanda. ¿Sí? Ahora bien, también puede reclamar la providencia un tercero. ¿Por qué? Porque, pudieranse embargar, retener bienes que fueran propiedad de un tercero. Y entonces también ese tercero puede venir a reclamar la providencia. Pero esta reclamación se tramita bien como un incidente por cuerda separada y se tramita prácticamente como una tercería excluyente de dominio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tercero que reclama una providencia primero debe hacerlo mediante un escrito en el que ofrezca las pruebas respectivas. El juez le va a correr traslado al promovente de la providencia precautoria y a la persona contra quien se ordenó la medida para que la contesten dentro del término de 5 días y ofrezcan las pruebas que pretendan se les reciban. Transcurrido el plazo para la contestación, 5 días, al día siguiente que se vence el término, el juez admitirá las pruebas que se hayan ofrecido y señalará de fecha para su desahogo dentro de los 10 días siguientes, mandando preparar las pruebas que así lo acrediten. Ahora, este procedimiento, obviamente, recibidas las pruebas en audiencia, se concluye su recepción, su desahogo, y las partes van a alegar verbalmente lo que a su derecho convenga, y el tribunal fallará en la misma audiencia. Así es que, como pueden ver, también se prevé la posibilidad de que se embarguen bienes de terceros y que haya un procedimiento para el cual, muy análogo a las tercerías excluyentes de dominio, pueda obsequiarse el levantamiento del embargo de bienes que no sean del deudor.